Las elecciones primarias en Argentina dejaron una gran sorpresa, la alta votación del ultraderechista Javier Milei, que con el 30% de los sufragios superó a los partidos que han ostentado el poder en el país en los últimos años. Vamos a analizar estos resultados de las primarias y por eso saludamos a Nicolás Liendo. Él es consultor y analista político. Bienvenido, Nicolás, a France 24. Buenos días, Ángelas, y un saludo para ti y toda la audiencia. Sin duda, Nicolás, el protagonista es Javier Milei. ¿Girará Argentina a la derecha? ¿Qué fue lo que llevó a que precisamente este candidato fuera el más votado este domingo? Bueno, existen altas posibilidades de que Argentina gire a la derecha, dado que dos de los tres candidatos más importantes que quedaron mejor ubicados hacia la primera vuelta, que se celebrará el 22 de octubre, o sea, dentro de 2 meses, son de extracción de derecha. Y sin duda se inscribe dentro de un fenómeno latinoamericano que busca la alternancia o el voto castigo a los oficialismos. Desde 2019 a la fecha, 15 de las 17 elecciones presidenciales dieron gobiernos nuevos de alternancia, donde los oficialismos, los que estaban en el gobierno, perdieron esas elecciones. Esta es una votación que muchos adjudican a ese llamado voto castigo, pero quiero preguntarle si va a lograr el candidato Milei mantener esa fuerza electoral que mostró anoche o es un apoyo, digamos, fugaz por parte del electorado. Bueno, sin duda se constituye en un piso electoral este 30% para Milei, que fue sorpresivo, porque en todas las encuestas Milei iba en el tercer puesto y en las últimas 2 o 3 semanas las encuestas marcaban una tendencia declinante del candidato, por lo menos en la intención de voto. Pero se ve una mayoría silenciosa que estaría apoyando a Milei en el enojo, en la bronca contra el sistema político tradicional, encarnado por el oficialismo, que es el peronismo, que ha gobernado 16 de los últimos 20 años el país, con distintos candidatos, primero la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, y luego con Mauricio Macri, que tuvo un paso, digamos, claroscuro, digamos, por el gobierno durante 2015-2019. Entonces, ante los malos resultados económicos permanentes y consecutivos, el crecimiento de la pobreza, de la hiperinflación, pues pareciera que la gente está apoyando a Milei para mandar un claro mensaje al gobierno y a la oposición central de Juntos por el Cambio. Esto durará hacia el 22 de octubre, es difícil de pronosticar. Lo que sí es que ya el 90% de los votos, por lo menos, parecen estar concentrados en estos tres bloques o tres candidatos que van a ser Massa, Milei y Bullrich. Queda poco margen, digamos, para el crecimiento. Sí hubo una baja participación del 69% y en Argentina frecuentemente de las PASO hacia la primera vuelta electoral suele haber un crecimiento en el porcentaje de participación. Ahí quizás haya un porcentaje de nuevos votantes que tendremos que ver hacia quién de estos candidatos se inclina. Y luego una serie de partidos minoritarios que quedaron eliminados en la PASO, 10 listas, pero que ninguna llegó a sacar más del 1%. Entonces tendremos que ver si esos, digamos, candidatos minoritarios llevan el voto hacia alguno de estos tres candidatos principales. Bueno, hablemos del oficialismo porque es una de las votaciones más bajas que le ha tocado al peronismo. ¿Jugó en contra de Sergio Massa, en su opinión, su papel como ministro de Economía en medio de una crisis que cada vez es más amplia y golpea al país? La crisis económica es muy grande, es quizás de una de las peores que se ha vivido junto con la del 2001 desde el regreso de la democracia. Massa tiene un doble sombrero, digamos. Por un lado es candidato del oficialismo y por otro al mismo tiempo es ministro de Economía, que asumió hace un año en una situación delicadísima, ¿no es cierto? 42% de pobreza, 115% de inflación, reservas negativas, un acuerdo con el FMI que parece impagable y a pesar de que está pidiendo dineros en Qatar, en China, etcétera, parece que Argentina no genera lo suficiente para poder pagar esa deuda y para poder seguir sosteniendo un Estado bastante grande o los subsidios para contener la pobreza. Entonces,
Vamos a ver cómo en las próximas semanas reaccionan los mercados ante la incertidumbre que existe, porque tenemos un escenario de tríos, 3 candidatos casi que con el 30%, y esa incertidumbre puede hacer que los mercados reaccionen en contra, tengamos una devaluación fuerte y un aumento de la pobreza de cara hacia las elecciones de octubre. Es un desafío muy grande gobernar y al mismo tiempo ser candidato para Massa. Bueno, pero finalmente hablemos de la oposición de Juntos por el Cambio, porque obtuvo el segundo lugar con Patricia Bullrich abanderando esta coalición. ¿Podrá la derecha competir contra la ultraderecha de Milei? Porque son dos sectores, digamos, que están cercanos. ¿Cómo se van a dividir ahí los votos? Sí, y además quisiera agregar de la interna que había, que fue muy encarnizada, feroz, entre Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri durante sus 4 años, y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta, que fue alcalde, o es todavía alcalde de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ganó, digamos, la candidata más cercana a las posturas de Milei, que es Patricia Bullrich. Ella tiene varias coincidencias en tema de mano dura o de securitización, lucha contra el crimen y el narcotráfico, en algunos temas de economía y sobre todo en cómo llevar adelante ese cambio que propone Juntos por el Cambio, que es un cambio un poco más, con mayor velocidad respecto a lo que proponía Rodríguez Larreta. Entonces, al tener dos candidatos muy similares en determinadas cuestiones como Patricia Bullrich y Javier Milei, tendremos que ver hacia dónde van esos votos que tuvo Rodríguez Larreta en las PASO. ¿Podrá moderarse, digamos, la candidata Patricia Bullrich para llegar a buscar el voto del centro o buscará una postura un poco más extrema para poder capturar votos de Javier Milei? Esa es una de las definiciones estratégicas que tendrá que tomar Juntos por el Cambio y también ver si puede cautivar nuevos votantes o generar una alianza con algunos sectores del peronismo en distintas provincias díscolas que votaron a Javier Milei en estas PASO, pero que pueden cambiar por la pequeña diferencia de cara a las elecciones de octubre. Pues mire, nos quedamos entonces con dos conclusiones. Una competencia completamente abierta con candidatos que se llevan menos de 3% de diferencia, 5 fuerzas que van a elecciones y 2 minoritarias que podrían ser muy importantes para sumar a alguno de estos 3 candidatos. Es Nicolás Liendo, consultor y analista político. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a nuestros televidentes por su audiencia y como lo hemos hecho con las PASO, cubriremos también las elecciones argentinas. Sigan con nosotros.